Rodríguez no pudo venir a este simposio y me pidió si yo podía presentar el libro en su lugar. Y el libro es este, Prefiero Chile, y ganó un premio en 2016 del diario El Mercurio, del género de biografía y memorias. Y el libro cubre 30 años, de 1925 a 1955, y extrañamente es un libro sobre la historia de su familia y cómo su familia llega de Esmirna a Chile, pero toma como personaje principal a su tío, el tío David. ¿Sí, David? No, Jacques, perdón, Jacques. David es su papá. El tío Jacques. Y entonces, claro, la primera pregunta que uno se hace cuando lee un libro es por qué escogió al tío Jacques y no a su papá o a él mismo como personaje principal. Y la historia es que realmente ese tío Jacques es muy entrañable, es un personaje muy especial y bueno, voy a tratar de, a través del libro, mostrarles por qué es tan especial y todas las cosas que él consiguió siendo tan especial, ¿sí? Pero primero le voy a presentar los personajes en las palabras mismas del autor. Entonces el libro empieza así. A pocos días del inicio de 1925, una gran agitación y nerviosismo se apoderó de una de las casas del elegante barrio de Beyoğlu, o algo así se dice, en el lado europeo de la ciudad de Estambul. La residencia estaba habitada por don Isaac Rodríguez, su mujer Victoria Niego, junto a sus hijas mayores Ida y Becky, y a sus hijos Jacques y David. Se habían casado los papás en 1904, cuando residían en Edirne, la antigua Adrianópolis, cercana a la frontera turca con Grecia y Bulgaria. La alteración por la que estaba pasando la familia se debía a los preparativos del viaje de la hija mayor, Ida, quien partía sola a París de manera definitiva a los 19 años. El motivo, a un mes de cumplir sus 19 años, Ida se iba a conocer con lo que iba a ser su esposo. ¿Y por qué la mandaron a París a casarse con un señor Béjar? El papá primero había dicho que no la iba a mandar, ¿sí? Pero vino un oficial del ejército turco, y parece que la niña era bonita, y dijo, yo me quiero casar con ella. Y él tenía la carta, el papá, cercana, y dijo, no, mi hija está ya comprometida con este señor Béjar, y se va a ir en el primer barco, y la mandaron. Y parece que el oficial vino a ver si efectivamente esa joven se embarcaba, y se embarcó, ¿sí? Entonces, esa hija mayor se fue a Francia, y eso tiene mucho que ver con lo que sigue. Y le voy a leer cómo terminan los últimos párrafos del libro, porque yo creo que explica bastante sobre el personaje principal, que es el famoso tío Jacques. Don Isaac, su papá, falleció el 10 de julio de 1955 en Chile. Toda la familia estaba reunida, excepto Ida y León, que era la que había ido a Francia, porque estaban en Chile y se fueron de viaje de vuelta a Francia por un tiempo. En total había 18 personas. Jacques observó la escena recordando que pocos años antes él estaba solo en Chile. Las lágrimas de tristeza de ese momento se convirtieron en lágrimas de esperanza y fe en el futuro. Y ahí viene lo que quiero enfatizar. Al terminar la ceremonia, Jacques abrazó fuertemente a su hermano David y le dijo que al haber cumplido la promesa de acompañar a sus padres hasta la muerte, dieran por concluido una etapa de sus vidas. Lo que vendría a continuación quedaría a su libre designio, recogiendo o desechando los sabios consejos y acciones dados por sus progenitores. Y eso es como muy fundamental en el libro, porque Jacques es un joven y luego adulto muy libre. Y eso es una de las maneras como se logra insertar muy fácilmente en la sociedad francesa
italiana, española, argentina y chilena, que son los países por donde pasa en algún momento de su vida. Y una cosa que me llamó la atención leyendo el libro es que Hernán, el sobrino, bueno, el autor del libro, habla de manera muy suelta que Jacques come mariscos, y ahora veo que la comunidad comía mariscos, no solamente Jacques como una persona. Bueno. Y el pobre rabino que se está tratando de imponer la kashrut en la comunidad. Sí, tarea muy difícil. Bueno, Jacques, con su hermana en Francia, y bueno, ustedes saben que cuando uno migra trata de mostrar que uno está mejor de lo que realmente está. Entonces, la hermana mayor describe París, pero la verdad que viven en las afueras de París, ¿sí? No en París. Bueno, Jacques desde los 11 años, con las cartas de Francia de su hermana mayor, Ida, tiene un gran sueño, ir a París. Y se va a los 16 años, en 1930. Luego regresa a Estambul y vuelve a París en 1931. Y ahí viene un cambio de destino porque se encuentra con Benjamin Subercaseaux. Y Benjamin Subercaseaux era un escritor, un diplomático chileno, ¿sí? Y un doctor en psicología de la Sorbonne. Y yo no sé, cuando en la mesa anterior decían que Argentina había mandado a sus cónsules una orden o una sugerencia de tratar de traer gente, y a lo mejor Subercaseaux, al siendo cónsul de Chile en Francia, también tenía esa misma orden, no lo sé. El hecho es que este señor Subercaseaux se encariña con ese joven de 17 años y se reúne varias veces con él y le regala sus libros que había escrito en francés, ¿sí? Siendo alumno de la Sorbonne, y obviamente Jacques había estudiado en la Alliance Israélite Universelle y conocía el francés. Y eso, y las descripciones que hace Subercaseaux de Chile, ese país inmenso, con el desierto, la Antártica, en fin, y todo lo que hay en el medio, y las montañas, atrae a Jacques muchísimo, ese joven emprendedor, soñador, y Jacques decide que va a ir a Chile. Entonces, regresa a Estambul y parte para Chile en 31, a los 17 años. En 34 es citado para hacer su servicio militar y regresa a Turquía. Y una muestra de las tremendas capacidades de, ¿qué diría?, de encantar que tenía ese Jacques. ¿Tú lo conociste? Sí. Ah, yo no. Era amigo de mi papá. Ya. Logró hacer un servicio militar express, y así lo llama, en 3 meses, cuando todos los demás muchachos tenían por lo menos un año que hacer. Y logra que un amigo no judío lo rescate. El papá del amigo rescata a su hijo y da algo más para rescatar a Jacques por su simpatía, por su encanto. Bueno, después de eso, Jacques vuelve a Francia y de ahí escribe a su hermano lo que da el título al libro. Un momentito, aquí está. Entonces le escribe a su hermano: necesito de tu ayuda. Quiero que hables con nuestros padres y le digas que no me quedaré en París, pero tampoco regresaré a Estambul. Prefiero Chile. Y por eso el título del libro. Pero por favor, quiero que entre ambos asumamos un compromiso. Lo que más le preocupaba a nuestro padre era quedarse solo. Por esto, si algún día tú decides partir de Turquía y establecerse en el lugar que quieras, y tienes todo el derecho a hacerlo, prometámonos que no los dejaremos solos y nos traeremos a nuestros padres a tu hogar o al mío. Yo le voy a leer otra cosa en la próxima página, y eso es una de las razones, yo creo, porque además de su simpatía, de su inteligencia, de su interés por las cosas, es un hombre muy querido y respetado por el entorno que tuvo.
Entonces, en esa misma carta a su hermano David, le dice, al tío Abraham, dile, por favor, que le devolveré los 2 meses de sueldo que me adelantó, que lo considere solo un préstamo. Se lo pagaré una vez que haga mis primeros ahorros en Chile. Y luego continúa, continuar en su empresa del tío me habría significado quedarme sin libertad para hacer lo que quiero con mi vida. Incluso ya me imaginaba casado con una de las mellizas Cohen, para beneplácito de nuestros padres, pero no del mío. Claro, eso era muy feo. Bueno, está bien. Para resumir, ¿cuál es el interés del libro sobre una familia y un personaje central en una familia? Primero que todo, porque repite, yo creo, muchas historias de migración. La segunda es que Hernán da muchos detalles históricos, políticos, económicos sobre los lugares y costumbres de donde pasó su tío Jacques. Turquía, Francia, Chile, Italia, España. Y cada vez uno está en la época y describe cómo era la vida y la economía y la política y por qué Jacques al final decide volver a Chile. Bueno, la descripción de una familia como tantas otras familias inmigrantes, sus relaciones, sus decisiones, sus adaptaciones y sus añoranzas. Y Jacques, pero lo mismo pasó en la familia de mi esposo, Vitrán, esa tensión entre lo tradicional y la última moda o incluso adelantarse a la moda del momento. Realmente pioneros, y como ejemplos que salen en el libro, tienen un auto con cambio automático ya en 1957. Abrieron la primera cuenta bipersonal con su esposa en 1941, la primera de Chile, ¿sí? Mucha muestra de lealtad. Yo como tengo poco tiempo no voy a leerlo, ¿sí? Pero por el otro lado, como ya dije, no siguen la kashrut, bastante mujeriego, bastante bebedor, y se casa él con una señora católica. Hay varias sorpresas, ¿sí? Pero voy a leerles una anécdota. ¿Y dónde la tengo? Bueno, no la tengo. Bueno, no importa. Se la voy a contar porque es muy clara respecto a la discusión que hay hoy en día en Argentina y no sé dónde está. Bueno, el hecho es que la mamá, La señora. una prima de Jacques, ¿sí? Queda embarazada. No, de hecho es la mamá de Hernán, sí, claro. la mamá del autor queda embarazada del autor, ¿sí? Exactamente. Al mismo tiempo que su mamá de ella fallece. Y ella está muy triste por la muerte de su mamá, por supuesto, y decide o quiere abortar. 1950, ¿sí? Y se desata una discusión en la familia. Sí, está bien que aborte porque está muy triste y no se puede mezclar las dos cosas, o si tiene que mantener el bebé. Y es la esposa católica de Jacques y la mamá de la esposa que son el peso más fuerte para que mantenga su embarazo y finalmente lo mantiene y nace Hernán y el libro. Presto aléjate de mí. El repertorio sefaradí infantil es el que abrigó la infancia de los niños sefaradíes. En sus primeros años, cantinelas, retahílas, rimas, canciones y romances, recitados o cantados por los mayores, guiaban nuestro crecimiento, porque soy una niña sefaradí, y nos divertían. Luego,
ya en nuestra niñez acompañaban nuestros juegos y nuestros entretenimientos como soporte para los momentos lúdicos. Este repertorio, el de nuestros primeros años, es un tema poco estudiado, un material casi ignorado tanto por el mundo académico como por el amplio público de aficionados a los temas sefaradíes. En especial, ahora es el momento de aprovechar porque el material que hay disponible para el estudio fue recogido de la tradición oral en los trabajos de campo de la doctora Susana Bey-Shahak, una argentina instalada hace muchos años en Israel, entre los sefaradíes del norte de Marruecos, en los países que formaron también parte del Imperio Otomano, Grecia, Turquía, Bulgaria y ex Yugoslavia, que actualmente está dividida en Macedonia, Bosnia-Herzegovina y Serbia. Y lo bueno de esta época para estudiar este material es que el material se encuentra disponible en el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional de Israel. Con lo cual tenemos un acceso, por una parte, un poco más restringido por internet, pero uno puede acercarse a la biblioteca y tiene disponible allá en Israel todo el material que ella fue recogiendo de sus trabajos de campo, cosa que hasta hace poco no era tan disponible para todos los que queríamos averiguar un poco más sobre nuestra música. Según dice la propia investigadora Susana Bey-Shahak, este repertorio posee una particular riqueza que proviene, por una parte, de sus fuentes hispánicas medievales y de sus contactos posteriores con la cultura española, y por otra, de la variedad inherente a la gran dispersión geográfica de los judíos sefaradíes y a la consiguiente influencia de las culturas de los pueblos con los cuales convivieron después de su expulsión de España en 1492. Y esto es un excelente resumen, no solamente para la música infantil, sino para la música y la cultura sefaradí en general, que cuando alguien se acerca a nosotros sabiendo que estudiamos algún tema sefaradí, o a mí en el caso de la música, me pasa que me preguntan ¿cómo es la música sefaradí? Y le digo, tiene 1 hora y media más o menos para que le pueda responder, porque cómo es de muchas maneras, tiene muchas influencias y es muy difícil de centrarse para agrupar a todos los estilos en pocas palabras. Cuando hablamos de canciones y juegos de niños de la tradición sefaradí, tenemos que tomar dos aspectos diferentes. Lo que los niños empleaban para cantar y jugar durante su propia infancia y lo que los adultos empleaban para cantar a los niños por enseñarles alguna cuestión cultural o religiosa o simplemente para jugar con ellos y relacionarse de adultos a niños. Lo que caracteriza las canciones infantiles, y esto es común a todas las culturas en sus canciones infantiles, son las letras sencillas, rimadas y repetitivas, que pueden ser acompañadas de movimientos, gestos o juegos. Para facilitar el aprendizaje se suelen utilizar rimas y sonidos de la realidad, de fácil memorización y de letra graciosa que motiva a la imaginación. Según lo recogido en estos trabajos de campo, se ha clasificado la música infantil en retahílas y rimas, nanas o cantes de cuna y romances. Los romances son historias cantadas, en muchos casos bastante extensas, muy comunes en el repertorio de tradición oral hispánico. Sus personajes son en general reyes, reinas, princesas, nobles y caballeros, cuya realidad pertenece a la sociedad medieval y lejos está del colectivo judío. La figura de la mujer sefaradí es muy importante como transmisora del romancero en general, porque estos romances, además de acompañar algunas labores domésticas, servían para acunar a los niños y además servían como cuento para los niños mayores que tenían que esperar que la mamá durmiera a esa criatura, con lo cual tenían una doble función. Es uno de los géneros más difundido, el romancero. Tanto es así que en los primeros años de difusión de la música sefaradí,
todo era romancero, no importa que fuera una canción, que fuera una copla, se lo llamaba el romancero sefaradí. Ahora, por suerte, podemos hacer la distinción en los distintos estilos que tiene la música. Por otro lado, tenemos las nanas o las canciones de cuna, que es un tipo de canción popular que se ha transmitido oralmente, en la que se pueden encontrar muchas de las primeras palabras que se le dicen al niño pequeño. Es breve y tiene como finalidad esencial el que el niño concilie el sueño. Es uno de estos géneros del cancionero infantil en que el papel del emisor se encuentra en el adulto y no en el niño. Podemos considerar la canción de cuna como un tipo de composición que además refleja los sentimientos y pensamientos de los adultos hacia los niños a quienes cuidan y arrullan. La mayoría de las nanas expresan la preocupación o la amargura de la madre ante el llanto infantil, el deseo de proteger a los niños e incluso la denuncia de situaciones vitales concebidas como injustas o que son causa de sufrimiento, así como también son comunes las referencias a la ausencia del padre en la casa. Tenemos, que estaba en el PowerPoint, pero que, como dirían los más famosos músicos a pedido del público, creo que voy a hacer en vivo y no les voy a mostrar la versión original que quería mostrarles. Tengo aquí una canción de cuna muy interesante, hay muchísimas canciones de estas para cantar, pero dice así: a papá y a mamá, este niño es de su mamá, a la calle lo llevará, todo lo bueno le mercará. A papá y a mamá, este niño es de su papá, me dará Torah, con ayuda de Adonai. Aquí vemos, gracias. Aquí vemos exactamente cuál era el rol de mamá y el rol de papá en esta canción de cuna, que se repetía hasta que el niño lograba cerrar sus ojos y dejar descansar un poco a mamá. Tenemos así algunas que son un poco más conocidas y otras que forman parte también del repertorio adulto. Y no hice una versión de los romances porque justamente los 15 minutos nos apuran un poco. Voy a hablar de otra de las partes de la música infantil, que son las retahílas, que es un juego de palabras y cantilelas, un género literario típico de la edad infantil en muchas culturas, no solamente en la sefaradí. Suelen ser poemas que combinan el juego con la magia de las palabras, la rima y el ritmo. Su composición es bastante libre porque se permite combinar versos cortos y largos, construir diferentes tipos de estrofas y dar a la rima que se quiera para producir efectos agradables al oído. Al ser recitadas se enriquecen con gestos, acciones corporales, saltos, danzas o desplazamientos. Las rimas son parte de las retahílas y son poesías cortas que repiten al final de cada frase una palabra de terminación igual o parecida que resulta divertida. Las frases repetidas y en hileras estimulan la fluidez verbal, el vocabulario, la lengua materna, la atención, la memoria, la toma de turnos en los juegos y el trabajo en equipo. Les traje una pequeña retahíla, un ejemplo que es una oración rimada que se llama 4 cantonadas, que las madres decían a sus niños al llevarlos a la cama y que invoca la protección de los ángeles, los malajines y del Dios contra los malos espíritus nocturnos. 4 cantonadas hay en esta casa, 4 malajimes que nos acompañan. El Dios que nos guarde de fuego y de landra, y de muerte subitánea. Que con el Dios nos echamos, con el Dios nos levantamos. El Dios que nos guarde de zar y de preto, y de todo lo negro. Algunas retahílas como esta presentan semejanzas en las contenidas en fuentes antiguas, cancioneros especialmente y crónicas,
sobre todo, y con otras composiciones de la tradición oral hispánica, o sea que lo encontramos en la península. En este pequeño verso tiene su paralelo en España, donde los 4 angelitos que guardan la cama o que acompañan al niño a la hora de dormir son los arcángeles San Juan, San Lucas, San Marco y San Mateo, y en el centro la Virgen María. Mientras que los 4 malajines en el conjuro que nos transmitió un entrevistado llamado Isha'ar Absará, que aprendió de su abuela en Rodas, estos 4 angelitos malajines son Mijael, Gabriel, Uriel y Rafael, y sobre la cabeza Shehinat Israel, o sea, la presencia divina. Pero es muy, muy parecida a la versión española de la versión sefaradí. Y después un simpático juego, varios que hay. Hay juegos para hamaca, o sea, para que los niños al jugar en un jardín y tener que dejar la hamaca porque no alcanza para todos, tienen una pequeña retahíla, una rima, con la cual cambian el turno. Eso ya cambió el foco, ya no es el adulto cantando al niño, sino los niños cantando entre sí para de una manera ordenada poder cambiar el lugar. Y está también, todos conocemos los juegos que le hacemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, para mostrarles cómo son los dedos de la mano, cuántos son o cómo se llaman. Hay un lindo versito que me gusta enseñar en mis clases de ladino y todos los adultos terminan jugando, así que los invito a jugar. Y dice, chico minico, rey del anico, alto y vano, escribano, rey de la mano. Uno quiere queso, uno quiere leche, uno quiere carne, uno quiere irse ante la nona, por aquí, por aquí, por aquí, y viene la cosquillica. Esto es muy lindo, es muy lindo. Y luego uno para adivinar y jugar, yo juego con mis nietos, les digo que es muy divertido. Les traía en video, pero no lo voy a pasar. Es una pequeña rima para un juego, una retahíla, para adivinar cuántos dedos tengo en la espalda, y entonces si adivina cambia el otro a decir el verso, y si no, seguimos nosotros con el turno. Y dice, dicotín, dicotán, de la barba de Shonodrán, de sateno, barbateno. ¿Cuántos dedos hay en medio? 3, dice el otro. Oh, si decías 2, no llevabas lo que llevas. Y así hasta que adivinaba lo que teníamos. Y si no, cambiaba de turno. ¿Conocían algo de esto? Me alegro. Así tiene lo novedoso del momento. Inédito, claro, ahí está. Después tenemos las canciones sefaradíes infantiles tradicionales. Como la mayoría de las canciones del repertorio sefaradí, los cantos infantiles son de tradición oral y se mantienen de una generación a otra. Tenían y tienen como finalidad transmitir nuevos conceptos a los niños, como conductas sociales o comunitarias, o simplemente para relacionarse con ellos y divertirlos. Este tipo de canciones, con palabras fáciles y melodías alegres, se han usado a lo largo de la historia tanto para los pequeños como para los mayores. Y después, si tengo un ratito, les muestro el video, porque es muy lindo la niña que canta. Y por otro lado tenemos los cantes contemporáneos. La canción infantil contemporánea en ladino, en judeo español, que es poesía y música de autor, es un fenómeno que se da por primera vez en la historia del ladino. En las últimas décadas encontramos un buen número de sefaradíes y no sefaradíes que han decidido escribir en ladino, fundamentalmente poemas, entre las cuales se incluyen algunas letras infantiles. Nos encontramos, por lo tanto, ante unos textos combinados que, por un lado, aparecen centrados en el receptor, que es el niño, con sus gustos particulares, y por otra se conciben como ejercicio de expresión e incluso de experimentación poética para los adultos. Este material, lo valioso que tiene y lo dificultoso para estudiar es que no se encuentra en este momento analizado ni catalogado, no puede ir a consultar en un libro qué significa y quién lo hizo,
Y tampoco ha sido recogido y compilado en antologías, así que es una búsqueda de conocer quién la hizo y analizarla. Tenemos acá en Argentina una poetisa llamada Beatriz Maslía, que entre sus poemas tiene varias letras destinadas a niños. Una de ellas, Leche, Canela y Miel, una poesía que está dirigida al nacimiento de su nieto. Tuve la suerte yo de ponerle música, así que se convirtió en una canción de cuna que pueden escuchar en Spotify. No la vamos a hacer en este momento. Después tenemos muchas otras, pero entre ellas una que me gusta mucho a mí, que se llama Bendichos los Dichos, que es letra de Amalia Baruch y Mati Levi, mexicanos, que las estrellitas de Estambul, dirigidos por Iset Bana, cantaron en el festival, en uno de los festivales de música que insta a hacer cosas nuevas en ladino. Solamente una estrofa de esto. Creo que me la acuerdo de memoria, pero por lo menos vamos a ver si... ¿Está aquí? Ahí. Muy linda, porque la idea que ellos tuvieron es transmitir en una canción infantil muchos dichos que forman parte de las estrofas. Tiene un estribillo, como todo lo que queremos que todo el mundo cante, que es lo que uno recuerda al final, y dice: bendichos los dichos que mi nona contó, alegraron mi vida y enseñanzas me dio. Mujer fea yo topí, de ella yo me enamoré. Mis amigos me dijeron, ¿cuál es esto para ti? Muchas ellas me trujeron y la nona dijo en sí: el mazal de la fea, la hermosa lo desea, y con ella me casé. Y tiene así muchas estrofas simpáticas que mezclan texto y mezclan dichos. Por eso digo que es muy imaginativa y muy útil para que los niños puedan cantar y conocer un poco más de nuestra cultura. Y para cerrar este manojo de hojas que quedó mezclado entre canciones, a ver si encontramos el final. Si no, se los voy a contar de memoria. Aquí. Bien. Son muchos años de investigación y es muy poquito, 15 minutos para como nos pasa a todos, para contarles de qué se trata lo que uno investigó. Pero bueno, en realidad yo me preguntaba cuando veía estas composiciones nuevas, y con esto cierro, ¿para quiénes van dirigidas las composiciones nuevas? Los cantes tradicionales y los juegos tradicionales sabemos que iba dirigido a los niños o a los padres para que se relacionen con los niños en una lengua que se hablaba en casa, que los niños conocían y que era familiar. Hoy en día, pocas familias, especialmente en América, hablan en su casa ladino o ninguna. Si quedó con suerte algún abuelo, al que le tenemos que hablar en esta lengua. Entonces, ¿para qué componer poemas o canciones para niños? ¿A quiénes van dirigidas? Bueno, es un material en estudio y todavía no tenemos una conclusión cierta, pero yo saco no una conclusión exacta de para qué, pero sí en este sentido de mantener las tradiciones, hacer de esto una lengua viva, que esté ahora en carrera, para que nosotros, así como yo les enseñaba este pequeño juego a mis nietos, podamos enseñarles canciones y cosas nuevas. Y ya sabemos que este tipo de repertorio es un repertorio que va más allá de la lengua. En una casa de familia sefaradí, si uno quiere recuperar un poquito para sus hijos y sus nietos nuestras tradiciones, lo mejor es hacer un juego con ellos. Muchas gracias. Antes que hablar de la sal, rito, mito y superstición, prometí a una colega de Tucumán que iba a mostrar este folleto. Me pidió por favor que lo traiga y está a disposición de ustedes porque ella
es una persona muy inquieta y está proponiéndose crear un museo de sefaradí en Tucumán. Ella se llama Noemí Brugis de Stern y en el folleto podrán ustedes apreciar los objetos que pudimos reunir en la última oportunidad que se hizo una exposición en Tucumán. Y pide colaboración, la donación de objetos textiles, documentos, fotos, papeles de inmigración con fotocopias, por supuesto, de abuelos, o lo que se pueda aportar para la creación del primer museo sefardí de Argentina. Ese es el pedido que hacemos yo en nombre de Noemí Brugis, una gran amiga y amiga de muchos de ustedes que la conocen y saben el empeño que ella pone cuando se propone algo. Bueno, ahora me voy a referir a un tema que no tiene nada que ver con lo anterior, casi diría yo que es un poco frívolo. La sal. La presente ponencia se centra en el análisis y rastreo de un elemento fundamental en la vida de los hombres ya desde épocas remotas, que es la sal. La búsqueda se refiere tanto al valor sagrado ritual en el Antiguo Testamento, al carácter purificador sanador, a las creencias, dichos, refranes que perviven desde la antigüedad como mitos y supersticiones vigentes hasta nuestros días, tanto en la tradición judeo-sefaradí como en otras culturas vernáculas. En realidad yo dije, bueno, voy a trabajar sobre la sal, porque en otras ponencias me refería al pan. Y ingenuamente creí que era algo muy liviano, pero me encontré con ciertas dificultades que tuve que investigar. Diría que el rito es un acto o serie de actos formales o convencionales de carácter mágico o religioso. Desde épocas muy arcaicas existieron entre los pueblos del mundo diversos tipos de rituales, tanto mágicos como religiosos, que dan cabida al ritual. Y sirve para explicar o decir algo. Todo gesto, aunque sea insignificante, implica la comunicación de algo. En una sociedad, la forma de comportarse prescripta por costumbre, según ley, norma o reglamento, tendrán en común un aspecto técnico y un aspecto estético. Es decir, el hacer algo es el aspecto técnico porque modifica el estado físico del mundo. Es un acto racional. Y lo que se quiere significar o cómo se hace, ya sea mediante palabras, gesticulaciones, articulaciones de los brazos, etc., es el aspecto comunicativo y estético del ritual, que dice algo sobre lo que yo creo y trasciende lo racional y lo ubica en un plano espiritual. Para comprender el significado de la palabra rito y ritual, se necesita además saber desde dónde se la está usando, qué formación cultural y qué prejuicios aplica el que las emplea. En cuanto al mito, suele ser una racionalización o un intento de explicación mediante alegorías de los fenómenos de la naturaleza. Tal explicación provoca un alivio ante una incertidumbre, aun cuando los seres míticos o mitizados cobren características algunas veces maléficas. En tal caso, los seres míticos con características maléficas señalan ciertos límites o ciertos órdenes culturales y naturales que conviene respetar. Por ejemplo, dice, no vayas con el pie izquierdo, anda con el derecho porque te puede ir mal. Tal explicación provoca un alivio ante una incertidumbre. En cada región del país existen mitos a cuyos ídolos o dioses les rinden culto y son venerados por los pueblos originarios, propios, por ejemplo, del altiplano, de la cultura quechua o aymara, como la Pachamama, el Equeco, el Yastay o Coquena, el Supay, el Pujay. El pombero, que es del litoral guaranítico, así como el gualicho, pero este también pertenece a la etnia mapuche, tehuelche, pampa y raquel. La palabra mito proviene del griego mythos
y significa relato, historia, cuento o narración que se refiere a acontecimientos y acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza. Es de tradición oral y se aplica especialmente a los relatos de acontecimientos prodigiosos cuyos protagonistas son dioses, semidioses o héroes, seres sobrenaturales monstruosos, extraordinarios o fantásticos con los que se busca dar una explicación a un hecho o fenómeno. Esencialmente relata cómo se llegó a una determinada situación, porque el hombre es mortal, por ejemplo. El mito también remite a una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Cada pueblo, civilización, etcétera, tiene mitos que narran cómo fue su fundación o sus orígenes. Eso explica que haya diversos tipos de mitos y que también existan mitos actuales de muy diversas características. Por ejemplo, en el mundo deportivo, en el ámbito artístico, suelen aparecer figuras que con el tiempo adoptan carácter mítico. Pensemos en Gardel, en Maradona, etc. Y hasta en la vida diaria, por ejemplo, el mito de la pureza, publicidad que compite en detectar el efecto que produce un producto, quita las manchas, da blancura, limpia mejor a todo tipo de objetos y de espacios. La palabra superstición es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón, opinan algunos críticos. Proviene del latín superestare, que significa permanecer sobre. En sentido figurado sería ser testigo o sobrevivir. Un modo de perpetuarse, de trascender mediante rituales diarios con la esperanza de no ver morir a la propia descendencia. En la antigua Roma, por ejemplo, los adivinos o superstitiosos eran respetados, a menos que sus acciones dieran muestras superfluas y desordenadas de religiosidad, entendiendo religio, del latín relegere o reagrupar o ordenar, que es opuesto a las rígidas normas romanas. Por ejemplo, sacrificar todos los días era exageración, un defecto de religiosidad. Esta relación entre superstición y religión fue evolucionando con el tiempo. Con el cristianismo, la palabra religio mutó su etimología y se le asignó su procedencia del latín religare, cuyo significado es volver a unir. A partir de esta interpretación, según el sentido mesiánico y salvífico del cristianismo, se lo consideró una religión que anunciaba una nueva alianza entre la divinidad y el ser humano. A su vez, cambió el significado de la palabra superstición, equivalente a idolatría y culto equivocado, una divinización pagana a los muertos o un falso culto a los antepasados. Hay diferentes enfoques e interpretaciones. Las supersticiones se vinculan con las creencias, que atribuyen una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y relaciones como las religiones. Aunque se trata siempre de creencias sin ningún tipo de prueba científica, el concepto no siempre engloba todo lo que no es científico. Algunas definiciones del término excluyen, por ejemplo, a las creencias de la fe religiosa, las cuales no son científicamente probables, pero según esta definición del concepto, tampoco serían para constituir supersticiones. Desde la psicología se dice que las personas creen en las supersticiones por necesidad de control y seguridad. El hombre busca explicación para cada hecho y establece relación de causa y efecto entre el comportamiento y el resultado obtenido. Las supersticiones aportan el beneficio psicológico de control sobre las situaciones en las que aparentemente no lo tenemos. Es un mecanismo de defensa para afrontar situaciones de malestar y predisponernos positivamente para lograr un objeto. Si la superstición es muy frecuente, puede llegar a ser de carácter patológico y causar más malestar que control y tranquilidad.
Puede también servir como una forma de pensamiento positivo para aumentar el rendimiento y provocar una actitud positiva. Las supersticiones suelen estar basadas en tradiciones populares, normalmente asociadas en el pensamiento mágico. Según Hood, instar a las personas a abandonar su sistema de creencias no tiene éxito, porque ese componente actúa a un nivel tan fundamental que ninguna cantidad de pruebas racionales puede erradicarlos, de igual modo que no podemos erradicar un instinto. Los supersticiosos piensan que ciertas acciones voluntarias o no, tales como rezos, ensalmos, conjuros, hechizos, maldiciones u otros rituales, influyen de manera trascendental en su vida o la defienden del mal, a lo cual se le llama efecto apotropaico. Por ejemplo, tocar madera, decir salud si alguien estornuda, cruzar los dedos, si es católico se santiguará, etc. Estos actos pueden ser percibidos con una funcionalidad curativa. La comunidad científica, a su vez, llama pseudociencia a disciplinas tales como adivinación, astrología, cartomancia, curanderismo, espiritismo, feng shui, geomancia, magia, precognición, quiromancia, tarot, reiki, etc. En cuanto a la alquimia, no es algo menor, pues dio paso a la ciencia química. La sal es una sustancia mineral blanca, cristalina, de sabor característico, muy soluble en agua y que se emplea para sazonar los manjares y conservar las carnes faenadas. Se halla como sal gema extraída de las minas o sal marina que se obtiene por evaporación del agua de mar. Es un compuesto de sodio y cloro. Sabemos del valor que desde muy antiguo y diferentes culturas se le atribuyó a este mineral tan necesario para la vida y hemos recopilado pacientemente usos, creencias, supersticiones, expresiones, dichos, proverbios y refranes de diversas procedencias que incluyen la sal. Hay, por supuesto, muchísimas características de lo que se refiere a la sal. Es preservador, es purificador, es sanador, que además de conservar y preservar los alimentos, es un potente purificador y se lo emplea para sanar heridas expuestas. ¿Quién no conoce la frase echar sal en la herida? Totalmente, sin duda, es muy doloroso, pero efectivo. Y se usa como condimento también en la cocción de los alimentos. Ya en tiempos remotos se lo denominaba oro blanco. La sal funcionó como moneda de cambio, trueque y pago por servicios. De ahí la palabra salario. Los romanos pagaban a sus legionarios y esclavos un salario que le denominaban salarium argentum acorde a su desempeño. Con esta paga hacían trueque a cambio de otros productos. Por eso, si se caía accidentalmente la sal, se interpretaba como un mal presagio. Ya se supone que desde el año 3500 en los pueblos sumerios había esta superstición. Se registra como la sal como algo incorruptible y se lo vincula al pacto de amistad. Si se derramaba podía peligrar esa amistad. De ahí el refrán que dice, no hay bien probada amistad sin haber comido con ella una fanega de sal. Muchas de estas creencias supersticiosas persisten a través del tiempo. Hay quienes le atribuyen también un valor esotérico, porque si se toma una pizca de sal y se la arroja por encima del hombro izquierdo, si ha caído sal en la mesa, es para evitar el mal. Casi todas nuestras madres hacían eso y uno preguntaba, mamá, ¿por qué? Menos averigua Dios y perdona. Algunos repiten esto, no una vez, sino 3 veces. Al consultar, finalmente, ya grande, dijeron que se echa la sal en los ojos del maléfico para alejarlo, o bien porque así se ahuyenta los malos espíritus que suelen andar rondando a las personas. Los espíritus malignos aborrecen la sal. En algunos relatos del folclore santiagueño se cuenta que para los aquelarres de los viernes, reunión de brujas, y para el encuentro en la cueva de la Salamanca, se prepara comida sin ponerle absolutamente nada de sal.
Tal el sentido del refrán que dice, manjar sin sal, al diablo se lo puedes dar. La sal se usa también para repeler las malas energías y exorcizar los malos presagios. La sal se añade también al incienso para avivar y aumentar el efecto benéfico y purificador del mismo. En cuanto a las visitas indeseadas, las que traen malas intenciones, se las aleja para que no regresen más si echamos sal detrás de la puerta de la casa y colocamos una escoba. Por otra parte, muchas personas coinciden en que la sal aumenta la concentración y protege contra la envidia y la mirada mala. Por eso, cuando hay alguna situación difícil que enfrentar, es importante llevar en el bolsillo, a modo de talismán o amuleto, una bolsita con sal. Entre los sefardíes, las abuelas acostumbran preparar especialmente esas bolsitas de tela cosida a mano o quemeá, para sus hijas, nietas y recién nacidos, poniéndoles adentro diferentes elementos de un valor simbólico, 5 clavitos de olor, un diente de ayo, piedritas de alumbre, un botón rojo, ollitas de ruda, una monedica de 5. Hasta el día de hoy la quemeá tiene vigencia. Las usan mujeres y jóvenes sefardíes prendidas en su corpiño o en la ropa interior del bebé, no expuestas a miradas ajenas. Por otra parte, es sabido que entre los sefardíes las mujeres ancianas, algunas abuelas, saben curar el mal de la holladura o el ainará y otros males físicos y espirituales mediante ritos y prácticas de la sal. La mujer pronuncia el precante, salmodia o conjuro en voz muy baja, que suele ser invocaciones y rezos, segulot. Unas veces la sal se mezcla con aceite y otras se toma un puñadico de sal en la palma de la mano y se la agita sobre la cara y la cabeza del enfermo mientras pronuncia el precante. Luego arroja esa sal al agua para que juntamente con la sal se vaya el mal o la dolencia al dip de la mar, al fondo de la mar. La precantadora recita sus conjuros en un murmullo tal que difícilmente se podía entender lo que decían. Y cuando sus familiares próximos le pedían que digan qué era lo que recitaba, ella respondía que tenían que robarle los verbos, tenían que robarle las palabras. Por tradición, las abuelas escogían a una sola persona, una nieta, por ejemplo, a la que le transmitían el poder sanador de la palabra mediante alguna segulá. Como veo que el tiempo me está ajusticiando, voy a decir entonces que yo hice un recorrido por los distintos pasajes del Pentateuco, recogiendo la sal en la Biblia, y son numerosas las citas que ahí podríamos recoger. También lo encontré en otros de nuestros importantes figuras de la Biblia, en los jueces, en Reyes, en Crónica, en Ezequiel, en Jeremías. Es interesante cuando en Jeremías 16:4 dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. Aquí, en forma alegórica, se relata el nacimiento de una criatura de sexo femenino que resulta ser el nacimiento de la ciudad de Jerusalén, que fuera arrojada al mundo sin misericordia. Pero Jehová se compadece de la criatura, la cuida, la engrandece, se enamora y la hace su esposa. De este pasaje recogemos la práctica o antiguo ritual que consistía en frotar con sal a un recién nacido como muestra de que ese niño sería criado para llevar una vida de honestidad e integridad. Como tengo muy poco tiempo, voy a hacer al final la lectura de un poema muy brevecito de una poetisa, de Clarisse Nikoitsky, que nació en Francia, hija de padre sefardí, y ese poema dice, quédate con mí, querido, yo te daré de comer, mi hambre no se capa con sal, yo te daré de beber, mi sed no se amata con agua, quédate con mí, te daré el calor del espanto, la tengo en mi mano temblando.
Y finalmente un cuenticico en judeo-español donde también es relevante la presencia de la sal. Pido disculpas a mi amiga Graciela por la pronunciación del judeo-español. Al tiempo de la Inquisición española, un judío que los papases habían convencido con las buenas y con las negras a bautizarse y estaba sentado a la mesa comiendo en viernes, en mediodía, cuando entra el papaz que estaba haciendo giro de inspección. En efecto, los papases usaban ir a controlar si los judíos convertidos se comportaban según las reglas de la nueva religión cristiana. Dunque el papaz entró y ¿cuál hubieron sus ojos? El judío, que ya no era más judío, estaba sentado en la mesa enfrente de un buen pollo asado. «¿Ma cómo?», le dijo el papaz. «¿Estás comiendo carne hoy? El día de viernes, ¿no sabes qué es defendido?» «Esto no es carne, es pescado». «¿Cómo?», le respondió el papaz. «Muy simplemente. Le eché arriba un poco de sal, hice la de 4 o 3 veces y le dije, eres carne, te hiciste pescado, eras carne, te hiciste pescado, eras carne, te hiciste pescado. Y ahora es pescado, propio como me hiciste a mí cristiano, embaptizándome con unas cuantas gotas de agua salada». Gracias. Buenas tardes. Lo mío no es una investigación de muchos años, sino más bien un divertimento, una respuesta a una pregunta que hizo el rabino. Y me consta que la familia de mi esposo, la madre era muy querida y sigue siendo muy alabada por los hijos que quedan, los nietos y toda la familia, es como un mito. Y cuando el rabino Zang de la comunidad sefaradí me dijo, Martín, estuve buscando una canción en ladino para el Día de la Madre y fíjate que no encuentro. Entonces yo busqué en el repertorio que tenemos de 150 canciones, no 30 como dijo el doctor Ceruzzi ayer, y no encontré. Encontré muchas canciones sobre la madre, la mujer, pero no una apropiada como allí dice mame, ¿sí? O mamele, sei gewünscht von Gott, mamele. No encontré. Entonces me metí a Google y seguí no encontrando. Y justo, más o menos el día siguiente, me llega la invitación que me manda Ana María del seminario, del simposio, y pensé, bueno, entre seguir con esa pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Voy a presentar como una propuesta al simposio. Si aceptan, me sentaré a buscar. Y aceptaron, así que ahí busqué. Ya. ¿Cuál fue mi camino? Bueno, en primera instancia pensé, bueno, ¿y dónde están las fuentes? Entonces sabemos que en la Torá hay muchas cosas, ¿sí? Pero mal que mal, en los mandamientos no se dice ama a tu mamá, pero sí se dice honra a tu papá, a tu padre y a tu madre, ¿sí? Contrariamente a muchas otras, culturas, donde es honra a tus ancestros. Pero la Torá dice claramente en los mandamientos padre y madre. Entonces es un paso hacia la madre. También hay Eshet Hail, que yo no sé desde cuándo se canta en Shabbat, si desde siempre o si es una costumbre nueva, pero mal que mal, cada semana el esposo le canta las maravillas a su señora y hice el trabajo de preguntar a una familiar que estudia en neurociencias y neurolingüística, le dije, mira, ¿cuánto podría influenciar el hecho que uno semanalmente repite algo en el subconsciente tanto del esposo como de la esposa como de los hijos que están alrededor? Y me dijo, quizás sí, pero lo más probablemente que no. Bueno, de ahí estuve mirando
cómo ha cambiado el concepto de familia a través de la historia. Y bastante extrañamente, yo creo, cuando uno mira la familia de hoy, imaginarse que hace 100, 200 años el concepto de familia era tremendamente distinto y que entonces ese núcleo familiar escogido por amor, ¿sí? Y esa centralidad del hijo y de los padres también no existía. Eran matrimonios por conveniencia, había muy poco tiempo para ocuparse de toda la seguidilla de hijitos, ¿sí? Y entonces uno podría imaginar que no había esa misma relación. Bien. El Día de la Madre fue instaurado en Estados Unidos en 1914, ¿sí? Debido a una serie de circunstancias, hubo algunas fiestas o reuniones anteriores, y de ahí el Día de la Madre en los distintos países y la costumbre una vez al año, por lo menos, de hacerle un homenaje a la mamá. Y Yiddish Mame es de 1925 y Mamele también de por ahí. Bien. ¿Qué tipo de canciones cantaban las mujeres en Europa desde el medievo en adelante? Muchas lamentaciones, muchas quejas sobre la falta del esposo, ¿sí? El mal esposo, el esposo traidor y las dificultades de la vida. Canciones que se cantaban para un entierro, endechas, ¿sí? Y ahí pensé, bueno, si hay endechas, a lo mejor alguna endecha para alguna mamá especialmente querida habrá sobrevivido a través de los siglos y se habrá, digamos, divulgado al resto de la población, pero no a primera vista. Habían las lloronas, y las judías también eran lloronas oficiales en los entierros cristianos. Y leí también de una investigadora que estudia las lloronas de las áreas rurales de Grecia, que de alguna manera el ser llorona en un entierro, de manera repetida, influye sobre la autopercepción de la mujer y su espacio entonces dentro de la comunidad y de la familia. No sé si eso pasó con las mujeres judías, pero podría haber sido también. En cuanto a los géneros, bueno, ya tuvimos a Liliana que nos habló, ¿sí? Y esencialmente, bueno, se divide entre romanzas, cantigas y coplas. Y las romanzas y las cantigas estaban más bien en el ámbito femenino, mientras entiendo que las coplas eran más bien en el ámbito masculino, la mayoría, porque venían de la Biblia en hebreo o traducido al ladino. Claro, para litúrgicas, y había que saber leer, y muchas mujeres antes de las escuelas de la Alianza Israelita Universal eran analfabetas, entonces no tenían acceso a eso, excepto escuchando, y entonces nuevamente a través de la tradición oral lo transmitieron también. Y cuando cantaban las mujeres, más allá de lo que contaste, cuando cocinaban en conjunto, lavaban en la fuente del pueblo, juntas, y con los niñitos alrededor. Entonces allí se transmitía también toda esa tradición de canciones. Y cuando se empiezan a recopilar por escrito, por lo que leí, por dos vías esencialmente. Una, las mujeres ya letradas, porque temían que todo ese legado se estaba perdiendo y que las nuevas generaciones no se estaban interesando en eso. Entonces, al igual que los recetarios, pusieron los cancioneros por escrito. Y por el otro lado, por eruditos musicales, hombres la mayoría, al inicio por lo menos, que iban de pueblo en pueblo a recoger la música y la ponían no solamente en las letras, pero también con la pauta musical, cosa que falta claro. Entonces, si el Día de la Madre y esa concepción nueva de la familia y las canciones como Yiddish Mame son de principios del siglo XX, entonces, ¿cuáles eran los grandes temas de las canciones nuevas sefaradíes del siglo XX? Entonces encontré una serie, dice que fue un periodo muy creativo de canciones,
¿sí? Pero sátiras sociales y problemas de la comunidad. Hay varias de Marruecos, por ejemplo, bien divertidas. Algunas canciones para el teatro sefaradí, cosa que fue una novedad para mí. Algunas descripciones de eventos importantes, por ejemplo, el incendio en Salónica, ¿sí? Canciones sobre el servicio militar y los dramas de tener que ir a un servicio militar muy duro. Algunas canciones sobre la Shoah y algunas sobre el sionismo, pero sobre la madre no encontré. También la influencia del gramófono. Porque esas canciones muy largas, sobre todo las romanzas con centenares o no sé, decenas de estrofas, no entraban en los discos de 3 minutos. Entonces hubo que cortar o cantar otras canciones en los discos. Y lo otro es que las cantantes que cantaban en grupo, en casa, etcétera, no eran muy profesionales y la grabación en los gramófonos hizo profesionalizar y también acompañar con instrumentos la música. ¿Cómo se perpetúan las canciones? Bueno, ahí tengo 30 años de vida en un grupo folclórico que tiene 40 años, ¿sí? ¿Y cómo pasa? Primero, tenemos una cierta censura, algunas cosas que no nos parece, no se canta, ¿sí? 2, hay canciones que nos gusta particularmente cantar, entonces esa se mantiene, ¿sí? 3, nos damos cuenta que el público le gusta más algunas canciones que otras, más que todo las cortitas y las jocosas, y las demás no tanto. Entonces, fuera, o las guardamos así más o menos, pero bien. Y la otra cosa que nos dimos cuenta es que cuando contamos un cuento alrededor de la presentación que hacemos, ¿sí? Si ponemos la presentación en el contexto de un tema, eso es más atractivo también para el público. Pero entonces se nos fue restringiendo, porque la mayoría de las canciones son sobre amor o desengaño o algo así, y entonces la mayoría de nuestras presentaciones también. Entonces hicimos algunas presentaciones fuera sobre, por ejemplo, los oficios, y entonces buscas distintas canciones sobre los oficios, o los números. A la 1 nací yo, 2 amantes, tengo mi mamá, 3 anillos en un dedo, bueno, y así, ¿cierto? Para salirse un poco. Y finalmente hay un tema de voces. Entonces, si no tenemos una persona que se aprende bien una canción o que tiene el registro necesario para una canción, fuera. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto me queda? 2. Bueno, muy rápidamente algunas ilustraciones de tipo de canciones sobre mujer que sí tenemos bastantes. Y lo uno es la madre como consejera. Y ahí hay muchas. Entonces, por ejemplo, 2 amantes, tengo mi mamá, al cual que me tome yo. O, ay, madre, búscame con quien durma. Sí, les muestra esa confianza, sobre todo entre la hija y la madre. La suegra. Un día sentada con mi marido. No. Bueno, mi suegra, la negra, con mi sedaquileya. Un día sentada con mi marido, ella detrás como un enemigo. O una canción que cantaba mi esposo y que la grabó Susana Weissachar porque no la había escuchado. Y decía, mi suegra es buena, me hace el lavado, me hace el planchado, un día la veré colgada del techado. Bueno, peor todavía. Las suegras de agora son gusanos de pared. Bueno,
Yo le daré de comer al caballo, a tu hijo, a todos. No la conozco. A tener el hijo con tu madre. Bueno, hay algunas donde la suegra se alaba, ya que no la alaban a ella. Hay otras que mencionan la madre, pero no en términos demasiado positivas. Por ejemplo, hay una que no voy a cantar porque no la puedo cantar bien, de Malaña, tripa de madre, que es, ¿sí? Que tanta hija parió 7 hillas hembras y ningún hija varón, ¿sí? La esposa que se sacrifica, entonces, él se echa en cama armada, en la estérica yo, él bebe el vino puro y la agua cayó, se come la carne godra, los huesecicos yo, ¿sí? Y, sí. Tengo marido viejo, no me deja vivir. Bueno, hay esposas engañadas también. Hay esposos engañados o a punto de ser engañados o que son maltratados psicológicamente. Por ejemplo, ay, me demanda unas demandas que me hacen salir. Me demanda baño en casa y ventanas al jardín. ¿No la conocen? Bueno, y por último, canciones a la madre. Sí, ya sé, lo último. A la una nací yo, que por lo menos dice 2 besos al aire chi, el uno para mi madre y el otro para ti. ¿Sí? ¿Es de Bar Mitzvah? Ajá. Bueno, pero me dice que es de Bar Mitzvah, dice, hay padre, hay madre, no la conocemos en el coro, no fue recopilado, fue desechada en algún momento, y dice, aunque del estudio vengo de meldar y escribir, traigo yo flores, rosas y flores para mi madre gentil. Y finalmente una que encontré la partitura de 1932 con un arreglo, pero con el arreglo no sé cuál es la melodía, que dice, que madre no tiene, mucho la desea, yo que la tenía en tierra ajena. Y eso es lo que he encontrado. Si ustedes tienen más, por favor. Y terminaba, ¿rápido? Sí, ya. Entonces, bueno, terminaba con un resumen más o menos de lo que dije, pero para los poetas y músicos entre ustedes, aquí hay un lindo desafío, crear una canción sefaradí que alabe a la madre. Llévame donde mi querida. Agradezco el estar aquí en el simposio de CIVICSEF, que es una muy buena instancia para presentar cosas relacionadas con las comunidades sefaradíes en el mundo. Mi ponencia tiene un nombre bastante extraño, pero en realidad está dirigido fundamentalmente a la vida y obra de Fresia Benkis, una poetisa que vivió en la ciudad de La Serena. Está dividida en 2 partes. La primera es un contexto muy cortito, después presento a la persona y más tarde su obra. Espero no sacar más de 15 minutos, porque se supone que eso es lo que estuve ensayando en mi casa antes de venir, ¿ya? La hermosa y señorial ciudad de La Serena, de arquitectura colonial española e iglesias en casi cada esquina, fue testigo a inicio de los años 30 de la concreción de una pequeña comunidad formada en su gran mayoría por judíos provenientes de Turquía. La historia de esta comunidad ha sido bastante accidentada y hoy puede decirse que como comunidad propiamente tal está muy debilitada. Muy activa en su tiempo, la comunidad vio surgir en su interior a intelectuales y profesionales de distintos ámbitos y hábiles comerciantes que enriquecieron las calles con sus negocios. Esta comunidad se destacó por realizar no solo actividades sociales al interior, sino también fue muy activa en ayuda social a la comunidad en general. Por ello, no es de extrañar que cuando uno pasea por diferentes sectores de la misma, se encuentre con calles que llevan el nombre de antiguos integrantes.
Existe en la Villa El Jardín, una calle que lleva el nombre de Fresia Benkis. Nos preguntamos, ¿quién fue esta persona? ¿Cuál sería la razón de que una calle llevase su nombre? Las primeras pesquisas en la web fueron esquivas. Solo encontramos lo relacionado con esta calle. Cuando preguntamos a un miembro de la comunidad sobre esta persona, la respuesta fue, comillas, creo que era una persona que le gustaba mucho pintar y también escribía, cierre de comillas. La tarea era, pues, rescatar esa figura, otorgarle un rostro y recuperar su historia para saber quién fue y por qué había una calle con su nombre. Hoy, recuperada su historia, apreciado alguna de sus pinturas y deleitado con sus poemas, curiosamente San Google ofrece entradas diversas en las que se puede leer acerca de ella. La información se encuentra en la Biblioteca Nacional Digital, donde hay artículos y reseñas provenientes de fuentes diferentes, pero nada tan valioso como relatos autobiográficos, escritos por la misma artista que me fuera facilitada por una de sus hijas. Al igual que un ejemplar de su libro Facetas del Amor, publicado a 2 años escasos de su muerte, un libro que no se consigue en ninguna parte y que está como reliquia, diría yo, en la Biblioteca Nacional. Relatos autobiográficos yacía al interior de una caja de cartón celosamente guardada, de cuyo interior, además de este valioso documento, había textos, fotos y recortes relacionados con nuestra poetisa. La primera parte del escrito se titula Recuerdos de Infancia, la segunda, Mi maestra Virginia. La tercera parte no tiene nombre y contiene una selección de 12 poemas, y la cuarta contiene fotografías varias. Las páginas, prolijamente anilladas, han sido adornadas con dibujos hechos por su hija Judith. No encontramos datos duros en su escrito. Es una prosa en la que plasma su escritura con reminiscencias de su vida y que evidencia una pluma ágil en la que vuelca alma y sentimientos. Parte de ellos están en este texto. La autora, Fresia Benkis, nació un 22 de abril de 1922 en la norteña ciudad de Arica, donde pasó sus primeros años. La familia de su padre era originaria de Esmirna y la de su madre de Salónica. Su padre, Saúl, se enamoró de Rosa Cepeda, con quien contrajo matrimonio, formando una hermosa familia. Su madre falleció cuando ella tenía 4 años de edad. Su padre volvió a desposarse. Para ello, escribió a su familia, pidiéndole que le busquen una esposa de acuerdo a la tradición. Y se la mandaron. Fresia relata en su autobiografía, cita, nací en el norte, rodeada de cariño y amor familiar que duró solo los 4 primeros años de mi vida. Vivimos con tía, por espacio de 2 años después de la muerte de mi madre. Mi hermanita crecía y se apegaba mucho a mí. A los 7 años de edad yo hacía todos los menesteres que hace una dueña de casa. Sabía lavar, coser y planchar. Tuve más obligaciones que una niña común. Todo esto, más mis tías y el destino, me hicieron un poco dura. Lo que más agradezco es que me inculcaran el sentido de responsabilidad. En otra parte de su relato escribe, nunca supe lo que eran las ternuras y los mimos. A mi hermanita se los daba yo. A veces me cansaba de mecerle cuando quería dormir. Le había acostumbrado mal. Me tendía en el suelo, me hacía la cuna con los pies y pensaba. Tal vez eran esos momentos en que su imaginación ávida y su sed de cariño permearon su personalidad y le permitieron más tarde volcar sus sentimientos en el papel. Es posible. Ella dice de sí misma, comillas, solo sé que me ayudó mucho mi carácter en toda la trayectoria de la vida. Cuando tenía un pesar, podía sacármelo fácilmente de la cabeza, soñando despierta o contemplando al pájaro que se posaba en algún rincón, ya en el poste de luz, alguna ventana abierta, o simplemente me encantaba mirar el cielo y contemplar cómo las nubes cambiaban de formas y se alejaban por el horizonte. A veces, el viento con sus ruidos y su murmullo, que pulsaban en lo alto voces claras, me decían cuentos para mí tan reales como la vida misma. Cogía las mariposas de terciopeladas alas multicolores, siempre los colores me hablaban en un idioma especial. Fin de la cita. La imaginación infantil que perduró en su vida y su fascinación por los colores es un tema recurrente en su prosa y la llevó, seguramente, a la pintura, oficio que desarrolló con creatividad y maestría. Fresia se considera afortunada.
Lo que sus tías le contaron acerca de la maldad de las madrastras no era cierto. Sara, la segunda esposa de su madre, fue como una madre para ella, y Virginia, su maestra, fue una guía y un estímulo que la acercó al arte. De Virginia trata justamente la segunda parte de su escrito. Ella dice: mi vida tuvo un cambio. Contraje matrimonio y cumplí con la ley de la vida. Tuve 4 hijos y llegaron los problemas cotidianos. Con esta frase inicia el relato acerca de la maestra de la cual fue alejándose no por gusto, sino por circunstancias de la vida, y con la que, aunque en forma esporádica, continuaba en contacto. Cito: nuestras visitas iban alejándose cada día. Los quehaceres, más mis hijos, no me dejaban tiempo para ella. Solo mandaba preguntar por su salud para informarme. Fin de la cita. Esa parte del relato concluye con los esfuerzos realizados para enterrar decorosamente a su maestra, lo que la llevó a invertir tiempo y realizar colectas. La tercera parte de la reseña autobiográfica contiene 12 poemas que creo que fueron seleccionados por su hija, y después le siguen las copias de las fotografías. ¿Qué decir de Fresia? Su hija la describe como una mujer que estuvo hasta el último minuto apoyando a todo el que lo necesitara. Derrochaba energía, amistad y afecto, tanto en el trabajo como en la comunidad. Ella describe amorosamente a la Fresia esposa y madre. Cito: aumentan a 4 su prole. La joven virtuosa es ahora esforzada madre cariñosa y preocupada. Cuida y protege con celo el bienestar de los hijos y esposo. Busca la armonía, la superación, trabaja con ingenio y creatividad, impulsando a su marido con ideas y acciones. Cose, teje, transforma como una hada trozos de tela en hermosos trajes infantiles que se venden con mágica rapidez en el negocio familiar. Le enseña a él cómo cortar, trazar y medir. La descripción de la madre encaja perfectamente con la de Eshet Hail del libro de Proverbios. Mujer virtuosa, ¿quién encontrará? Es más valiosa que las perlas. El corazón de su marido confía en ella y él no carecerá de fortuna. La escritora. De ella podemos decir que fue artista plástica y poetisa, integrante de la Academia de Bellas Artes, fundada el 23 de marzo de 1947, miembro fundador del Círculo Literario Carlos Mondaca de La Serena, donde ocupó distintos cargos. Entre 1960 y 61 presidió el Círculo Literario. En octubre de ese mismo año presidió el 4º Congreso de Grupos Culturales de Chile, y entre 1970 y 71 ocupó el cargo de tesorera del Círculo Literario, uno de los círculos más prestigiosos del norte de Chile. Fresia es autora de una hermosa obra poética, prácticamente desconocida para quienes no transitan por el mundo de la poesía. Sus poemas han sido publicados en distintos suplementos literarios, prensa y finalmente en un libro póstumo dedicado o editado por el Instituto Cultural Fernando Bimbiñat de Coquimbo. En sus poemas vemos reflejada parte de su vida, las pérdidas, el desengaño, el amor, el dolor que la acompaña desde pequeña. Escribe en prosa libre y ágil, dejando entrever sus sentimientos. Su sensibilidad aflora y se traduce en palabras de hondo contenido, a veces melancólico, otras ingenuo y romántico. En ellos se reflejan momentos claves de su vida. Ejemplos. Su voz recuerda a su madre. Madre, madre, ¿por qué te fuiste siendo yo tan pequeña que tu voz y risa no escuché? Para que mi mundo feliz fuese total, el amor de madre me faltó. Es la voz de una niña pequeña y triste, carente de amor materno. Otro poema recuerda a su padre. Padre sufre, 4 primaveras un mal lo acosa. Han enfriado sus venas, sus músculos están dormidos, vive y está como muerto. Fresia no solo fue hija y esposa, sino también madre, y nada hay más terrible para una madre que la pérdida de un hijo. Su lamento se hace verso, su dolor encarna en palabras en donde deja fluir su alma. De todos los juguetes que Dios me ha dado, tenía una muñeca rubia, rubia y de pelo largo. Mi muñeca fue mujer, mi muñeca fue esposa, mi muñeca fue madre, muñeca de carne rosa. Dios nos presta, a mí la muñeca rubia, rubia y de pelo largo. Un día el sol se detuvo y se la llevó la tierra. El tiempo va desgranando los días y la vida pasa. Brinda pérdidas y alegrías, los años otorgan sabiduría y la poetisa quiere dejar huella. Desgraciadamente, los poemas no tienen fecha de cuándo fueron escritos, pero la sensación que deja es que la
vivía su madurez plena y quiere a través de su poesía perpetuar su obra. ¿Por qué? Porque en ellos ha depositado sentimientos, vivencias, dolores y alegrías, verdadero manifiesto de una vida que ha sido plenamente vivida. Asumimos también que es en su época de plena madurez en la que se revela el paso de los años. Ella murió en 1983, con 61 años de edad. No quiero ser vieja, tal vez porque yo he visto el sufrimiento de los que viven muertos, bebiéndose las lágrimas, contando los recuerdos, mirando no el mañana florecido, sino el ayer, arrinconados, quietos como viejos baúles inservibles en un desván descolorido. No quiero ser vieja. Y en este negarse a envejecer hace un llamado a no llorar por lo que termina, que la vida está llena de caminos, que se debe decir no a la rutina de los días y oír la voz del horizonte que abre los cielos, porque así se fortalecerán las alas para el vuelo. Claudio del Solar atribuye a la poetisa la siguiente frase, cito: «La poesía es como la paleta del pintor, se necesitan sentimientos y horas de recuerdo. El alma juega con las pasiones, con las vivencias de cada día, y con todas estas mezclas nace la poesía». Y la suya fue una poesía que hace justicia a esta frase, porque ella, dice Claudio del Solar, es el reflejo de su alma y de su sensibilidad de gran riqueza de sentimiento. Cultivó una prosa fresca y armoniosa, de fácil vena lírica, de exquisito acento melancólico. Hay reposo en sus versos, pero por dentro asoma un mundo dolorido que, sin embargo, es capaz de escribir blancuras sobre la oscura playa. Ana Iris Alvear, y tengo 2 minutos que los voy a ocupar, dice: «Fresia es una de nuestras poetas más claras y más sencillas en nuestro quehacer poético. Sin desechar las formas tradicionales, su verso es ritmo, es poeta de agradable tono menor, que sin falsos avalorios ni metáforas desagradables nos dice su canto limpio y familiar, sin artificio ni rebuscamiento, donde el recuerdo o la nostalgia siempre están presentes». Fin de la cita. Hay quienes piensan erróneamente que cuando una persona fallece se apaga su voz, enmudecen sus cantos. No es así. Se le recuerda a Fresia con cariño, como se evidencia en las últimas páginas del libro Facetas del Amor, donde hay una serie de escritos de diferentes poemas que se refieren a ella. Destaca entre todos, a mi modo de ver, el de Roberto Flores Álvarez, con el que concluyo. Se fue Fresia. Está seco el pincel de tus pinturas y el lápiz de los versos detenidos. La placidez humana y su figura pasaron a la sombra del olvido. Pero sigues viviendo en el recuerdo y en el pecho de todos tus amigos. Para mí, como artista, nunca has muerto. Como hermano en el verso te bendigo. Gracias.